Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero que muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Hoy quiero hablarles de un tema súper importante para mí y es precisamente en esta corta pero profunda carrera de escritora, porque me la estoy disfrutando muchísimo. Estoy amando profundamente, fluyendo profundamente con mis escritos, con esos momenticos que le dedico a escribir, a exteriorizar, a crear y a vivir historias. La verdad que es uno de los placeres que he conocido de toda la vida. Antes lo hacía para mí, pero ahora el hecho de hacerlo y muchas de esas cosas, pues presentarlas al universo, pues me está haciendo vivir este placer de una manera diferente y de una manera que estoy amando muchísimo. Un momentico, me voy a hacer un té y les voy a seguir contando, porque hoy les quiero hablar de un tema súper importante para un escritor y es precisamente ¿qué escribir? ¿Qué voy a escribir? Más cuando quiero hacerlo de una manera profesional, cuando quiero plasmar todo esto en un libro, se vuelve un desafío tremendo. La famosa hoja en blanco, que no se sabe con qué letra empezar. Entonces yo le quiero compartir 10 tips que a mí me han servido muchísimo para saber precisamente qué voy a escribir. Les voy a hablar del tip número 1 y es precisamente descubrir de dónde viene la inspiración. Y a esto me refiero con saber qué es lo que a ti te motiva a escribir. Historias cotidianas que ves en el día a día, historias que te cuentas en tu cabeza, querer transmitir algún mensaje o alguna enseñanza, o simplemente te gusta, te inspira solo, eres muy creativo o creativa y esa creatividad pues la basas en la escritura. Entonces el primer tip es saber precisamente qué te inspira a ti a escribir. El segundo tip que les voy a contar me lo aprendí hace poco en mi estudio sobre buscar elementos y herramientas que me permitan escribir mejor, y es precisamente saber desde el inicio que lo que vas a escribir va a tener un desafío que se va a resolver durante el transcurso de la historia. Precisamente saber esto pues te hace diseñar de mejor manera la historia, diseñar dónde van a estar los puntos de mayor exaltación, los puntos donde todo es más constante como una meseta sin muchos picos emocionales, los puntos donde los personajes se van a desafiar a sí mismos, van a dar su mejor o su peor en dependencia de las características del personaje, pero este desafío te traza una línea de escritura para que puedas jugar con tu creatividad y para que puedas crear una historia de esas que te mantiene a la total expectativa de qué va a pasar o de que simplemente pasen cosas que ni tan siquiera te pasaban por la mente. Entonces el segundo tip y súper importante es que la historia cuente con un desafío que se va a resolver y que éste se resuelva durante todo el transcurso de la historia, a través de los personajes, de las escenas, de los momentos que se diseñen para que esta historia tenga los mayores y menores picos de exaltación. Esto lo aprendí hace poco en mis estudios para escribir mucho mejor y lo estoy teniendo en cuenta en los últimos cuentos que he escrito, y la verdad que te cambia totalmente la perspectiva de lo que vas a escribir.
te hace volar tu creatividad de una manera más organizada, más consciente, más objetiva. Tip número 3. Tip número 3. Y muy importante, si todavía no sabes qué vas a escribir, si no tienes una historia definida, un hilo conductor para lo que quieres expresar, pues comienza definiendo personajes. Comienza definiendo cuáles serían los personajes de esa historia que todavía no sabes que la quieres escribir y qué carácter van a tener esos personajes. Y definir los caracteres de los personajes teniendo en cuenta las características de las personas en la vida real. Todos tenemos partes buenas, partes malas, partes buenas para reaccionar y partes malas para reaccionar también. Y entonces esa dualidad entre positivo y negativo que simula o que representa totalmente a las personas en la vida real, pues indiscutiblemente dotan a nuestros personajes de un hermoso color y además te pueden dar una idea para que ya vayas sabiendo qué vas a escribir. Tip número 4. Escribe la primera letra. La primera letra que te venga a la cabeza, escríbela en la famosa hoja en blanco y ya verás cómo al menos una primera oración se te va a ocurrir y esa oración pues puede ser el comienzo de una linda historia. Tip número 5. Si tienes una idea de qué quisieras escribir, pero todavía no tienes claro qué vas a escribir, pues comenta tu idea con personas que sabes que les puede gustar este tema de escritura. Coméntales de qué quieres escribir. Hay veces que hablando, pues uno exterioriza los pensamientos y el torrente de creatividad pues viene a la cabeza para saber qué vamos a escribir. Muy importante, elige claramente a qué persona mostrarle lo que vas a escribir. Hay personas que por su manera de ser son un poco negativas quizás o quizás son muy perfeccionistas o muy críticas y entonces te pueden emitir criterios que pueden desmotivarte en tu proceso de escritura. Entonces, muy importante, elige quiénes son los lectores más cercanos a ti, pues que tú quieres que te apoyen en tu proceso de escritura. Personas que aporten, no que resten. Personas que sumen ideas, personas que motiven y que te empujen a que por fin comiences a escribir. Próximo tip, amiga o amigo. Leer y buscar referencias. ¿Sobre qué género quieres escribir? ¿Quieres escribir una novela? ¿Quieres escribir un cuento? ¿Quieres escribir ficción, terror? ¿Qué quieres escribir? Busca a las personas que son las más entendidas en ese tema, las personas que tienen los mejores escritos en ese tema y pues simplemente trata de leer para que veas cómo ellos lo hacen, cómo ellos escribieron sus historias y todo ese aprendizaje sin perder tu estilo y tu esencia, pues vuélcalo en tu obra de arte y ya verás que todo cambia. Por ejemplo, en este proceso que yo estoy transcurriendo en la actualidad, que es precisamente que estoy escribiendo muchos libros de cuentos para niños, eso me tiene muy motivada. Después próximamente, el próximo video va a ser precisamente por qué escribo libros de cuentos para niños. Bueno, pues ese proceso me ha llevado a buscar a muchos referentes en el tema y me he quedado súper asombrada con algo que les voy a compartir. Yo de niña me había leído El Principito,
me había leído cuentos de José Martí. El que no lo conozca, es un poeta y escritor cubano. De hecho, es el héroe nacional de Cuba y tiene una colección literaria inmensa y con un impacto social que trasciende todos los tiempos, no solo para Cuba, sino para toda Latinoamérica. Pues bueno, yo en la niñez me había leído La Edad de Oro. De hecho, mi madre me leía muchos cuentos de La Edad de Oro. Para mí de niña era normal dormirme con Meñique, con El Camaroncito Duro, o con la poesía de Bebé Traviesa. Es decir, todos los cuentos de José Martí, pues de niña mi mamá me los contaba muchísimos a mi hermano y a mí antes de dormir. Quizás por ahí también viene esta cosa de querer escribir cuentos de niños, de la satisfacción tan grande que da que tus padres te cuenten cuentos. Me acuerdo que mi hermano y yo no queríamos que nunca se acabaran los cuentos que nos contaba nuestra madre. Bueno, conclusión que me he vuelto a leer todos estos libros de mi niñez y que considero que tienen un valor trascendental, sobre todo en que todos tienen una moraleja, todos tienen una enseñanza, y es precisamente lo que yo busco transmitir en mi cuento. Busco hacer una historia divertida para los niños, que la disfruten, pero que también los enseñe, que también les inculque valores que les sirvan para la vida. Y para mí estos dos referentes como que son lo más en ese tema. Y me he quedado súper asombrada, porque leer todos los cuentos ahora de adulta, para mí tienen otro significado. Estaba leyendo los otros días el lanzamiento de La Edad de Oro, que al inicio iba a ser una revista literaria para niños, y me he quedado asombrada, porque me la leía y decía, wow, cómo todas esas historias tienen un impacto hoy en día, cómo toda esa manera de pensar ha trascendido a través de los tiempos y sigue siendo tan importante en la actualidad. ¿Cuántas enseñanzas para las niñas y para los niños? Obviamente, quizás por la época, hay ciertas cosas que leí que para las niñas como que me parecían que un poco las estancaba, que un poco las llevaba a ese lugar de que la niña es en el futuro la mujer que va a limpiar, va a lavar, va a cocinar y que debe ser culta para atender a su esposo. Entonces con eso no estoy de acuerdo. Creo, si bien considero que no somos iguales, pues creo que la mujer puede hacer lo que se proponga en la vida, puede diseñarse la vida que quiera y vivirla como quiera, desde su esencia, desde su forma, desde sus valores. Y conclusión, hay que buscar referencias, me fui un poquito del tema, hay que buscar referencias sobre escritos muy similares a los que quieras escribir. ¿Cómo escribo un diálogo? ¿Cómo pongo un punto? ¿Cómo pongo una coma? ¿Cómo ese punto y esa coma le cambia por completo la intención a la oración que escribí? Entonces, muy importante este tip, leer para aprender, para hacernos más cultos y para poder transmitir mejores ideas en nuestros escritos. ¿Qué quieres escribir? ¿Es solo una idea? ¿No sabes si desarrollarla? ¿Crees que hay algo que te pueda frenar a plasmar eso que quieres? Pues ve a las redes sociales. Utiliza las redes sociales de manera inteligente. Plasma en esa red social tuya la idea de lo que quieres escribir y pide opiniones al respecto. Hay veces que en un comentario, en una palabra, en un emoji, pues se dispara toda la creatividad y surge una idea que ni tan siquiera te habías replanteado. ¿Ya superaste la hoja en blanco? ¿Ya escribiste la primera oración? Léela en voz alta. Cierra los ojos y piensa en lo que acabaste de leer.
no te dice nada, vuelve a leer esa oración en voz alta. Porque cuando uno se escucha, pues definitivamente dispara un nuevo mundo, un nuevo universo, teniendo en cuenta otro de nuestros sentidos principales, y es precisamente escuchar. Y vas a escuchar qué estoy escribiendo. Pues eso te inspira y te hace pues analizar esa línea de una manera totalmente diferente. Así que es muy importante, lee en voz alta esa idea de escritura para que sepas qué vas a escribir. Ve adentro de ti. Cierra los ojos. Respira profundo. Y mira a ver qué quieres expresar. Ve adentro de ti, ve a tu interior de una manera pausada, de una manera que conectes con tu esencia, y las respuestas vienen solas. Tu interior te puede decir precisamente qué quieres escribir. Obviamente si es lo que deseas, si quieres escribir algo. Y bueno, amigos y amigos, ha sido todo. Espero que les haya gustado el videito de hoy sobre qué escribir, qué voy a escribir. Siento que es algo que le pasa mucho a las personas que se dedican a escribir cuentos, a escribir cualquier cosa, que muchas veces pues la musa se va y resulta complicado hacer que regrese. A mí todas esas ideas que les di, todos esos tips, pues me funcionan. Es parte de lo que me inspira a mí para escribir. Así que ojalá que al menos uno les sirva a ustedes para saber qué escribir. Que estén muy bien. Un abrazo grande. Que todos sus sueños y proyectos se estén haciendo realidad. Y nos vemos en el próximo video, donde les voy a hablar sobre por qué escribir libros de cuentos para niños. Chao, chao.